Hola de nuevo. En el programa de hoy vamos a ahondar en profundidad en cómo manejamos los pensamientos, cómo gestionamos todos esos pensamientos intrusivos que vienen a la cabeza cuando nos da un tole-tole, cuando tengo alguna rumiación o algún pensamiento que no me puedo quitar, o cuando tenemos algunas creencias negativas sobre nosotros mismos que nos están bloqueando y limitando en nuestro día a día. En otros programas sí hemos hablado muchas veces de la gestión de la ansiedad. Hemos dado diferentes técnicas, abordajes, las hemos comprendido, pero hoy vamos a intentar comprender un poco más cómo puedo manejar esos pensamientos, qué hacer para poder filtrarlos, esos coladores para los pensamientos de cuáles son la realidad y algunas herramientas concretas que os puedan servir para cuando tenéis algún run run o algún tole tole ahí que muchas veces nadie nos enseña y podría facilitarnos muchísimo la vida. Pues sí, hoy vamos a hablar de la gestión de pensamientos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos ansiedad solemos tener más pensamientos intrusivos, a veces algunos muy desagradables. Nosotros hemos visto aquí en consulta gente de llegar a decirnos es que tengo miedo de tirarme por el balcón, por ejemplo, aunque yo soy muy feliz y no tengo ningún problema. ¿Por qué tengo ese pensamiento? Un pensamiento intrusivo como ese, o pensamiento intrusivo de voy a tener un cáncer, le va a pasar algo a mi hijo. Un pensamiento intrusivo ya más elaborado. Yo me acuerdo de un paciente que tenía miedo a que si nombraba una palabra podía generarle alguna cosa mala, como una enfermedad o alguna cosa a algún amigo de él. Dice, si nombro esta palabra, que era una palabra un poco, dice, le tengo miedo a nombrarla porque le puede pasar algo. Una mujer que me decía que tengo miedo de empujar a mi hijo por la escalera, o otra que llegó muy mal con los síntomas físicos de así muchas somatizaciones, y su pensamiento intrusivo era, ¿y si cojo un cuchillo y le hago daño a mi hijo? Y le pasaba sobre todo con dos cuchillos rojos que tenía. Entonces, hoy vamos a ver qué pasa con los pensamientos. Los pensamientos no son ni verdad ni mentira, son un conjunto de palabras que cuando las tenemos en nuestra mente son palabras que están ahí en nuestra mente. Cuando están escritas, ¿no? Cuando los vemos esos pensamientos escritos, pues ya son escrituras, pero no son ni verdad ni mentira. Según nosotros nos hablemos, nos vamos a sentir de una forma u otra. Si yo me hablo en positivo, de la misma cosa, como dice un filósofo, podemos decir si hemos caído en un charco o en una tumba, con la forma de hablarnos, ¿no? Entonces ya decía Epicteto que no nos afecta lo que nos pasa, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos pasa. Entonces vamos a ver cómo podemos aprender con diferentes técnicas a gestionar esos pensamientos intrusivos que de normal los tenemos, pero cuando estamos con ansiedad eso ya es un no Un parar, no encarnar, machaque es como no paramos. horrible. Es verdad que tenemos dentro de nuestro cerebro unos 70, dentro no, pero a lo largo A lo del largo del día día. procesamos unos 70.000 pensamientos al día, entre 70.000 y 90.000, que serían esos inputs de información. Hay veces que podemos tener pensamientos que modo sensación, a veces algo que yo soy consciente de lo que estoy pensando, más a nivel verbal o a nivel lenguaje, o a veces pueden ser simplemente las sensaciones físicas a nivel eh, físicas del Perceptivo, cuerpo, sí, ¿no? sí, lo que tú A percibes. nivel perceptivo. Claro, de esos 70.000, entre el 10 y el 20% de las cosas que pensamos son buenas. ¿Qué ocurre? Entre el 80 y 90% de las cosas que pensamos son malas, porque nuestro cerebro todavía no ha aprendido tanto, entonces intenta protegernos. Es como esa parte de alerta todavía sigue estando ahí para intentar protegernos. Claro, de ese 80% de cosas malas, el 80% se repite, porque siempre pensamos los 4 o 5 cosas que nos preocupan, siempre tenemos los 6 o 7 problemas que son nuestros calentamientos de cabeza, o los retos que tenemos a final de mes, o el problema que tengo en el trabajo, o el problema que tengo con mis hijos. De esas cosas que se repiten, de todos esos pensamientos que también tenemos, el 95% no pasa nunca. Y la mayoría son absurdos. Entonces, con este percal, con esta situación, aprender a pensar bien es muy importante, porque como todo lo que pienso, mi cerebro, o todo lo que siento lo percibo como real y mi cerebro se lo cree, si yo no aprendo a filtrar esos pensamientos, posiblemente mi vida a la larga me vaya generando cada vez más malestar y se van alimentando y van creciendo.
pienso una cosa mala y pienso todo lo malo. Claro. Hay gente de que por sí es muy negativa y piensa todo en negativo, siempre ya por aprendizaje, por su forma de ser, siempre piensa que todo va a salir mal, y luego hay una gente que es muy optimista y siempre ven el lado siempre medio lleno. ¿Qué pasa? La parte buena es que podemos aprender a ser más optimistas, podemos aprender a hablarnos en positivo. Esto requiere mucha práctica, pero haciéndolo con el día a día podemos invertir esa forma de hablarnos negativa y empezar a ser más amables y gestionar las cosas de un modo más objetivo y más optimista. Claro, muchas veces hay una parte de esa forma de pensar que es aprendida. El otro día yo tenía una chica en la consulta de 19 años que tenía muchísimo miedo a hacer cosas sola, desde ir al bazar a comprar unos lápices. Entonces, viendo de dónde venía ese miedo, intentando entender, oye, ¿dónde aprendiste que era peligroso? Pues ella, después de hacer su introspección, empezar a observar sus pensamientos, dice, si es que mi madre siempre tiene miedo. Si es que una vez me veía mi madre por la calle y me dice, ¿pero vas a ir tú sola? Pues yo te acompaño. Pues no vayas sola, y a lo mejor era cruzar la calle e ir a la esquina. Entonces, claro, hay una parte de esa forma de pensar que también se aprende, y como bien dices, vamos a ir identificándola y pudiendo desaprender y entrenando cómo claro, desaprenderla. Totalmente. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer a la hora de gestionarlo. Vamos a decir diferentes técnicas, ¿no? Una, por ejemplo, es la que ella adelantó en Encarna el otro día, de las más simples, que es la difusión cognitiva. Lo primero que tenemos que hacer es separarnos de ese pensamiento. ¿Qué pasa con los pensamientos? Que normalmente cuando estamos teniendo un pensamiento desagradable, lo primero que queremos es, no quiero pensarlo, no quiero pensar esto, ¿no? Entonces, el primer paso que vamos a hacer, pero eso es lo que hace, como decías tú, el ejemplo del elefante rosa, ¿no? Que siempre pone, cuando decimos no piense en un elefante rosa, tú estás viendo ahí el elefante ahí todo gordito, precioso. O no pienses que lleva la chaquetica manchada. Manchada. Y entonces automáticamente tu atención va ahí a que la chaqueta está manchada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos? Si no los puedo, si tú decides, o sea, si tú piensas, es que no quiero pensar esto, no. Lo que tenemos que hacer es aceptar ese pensamiento. Yo el ejemplo que suelo poner mucho en consulta es, por ejemplo, el tren. Nosotros tenemos que ser como los espectadores de ese pensamiento. Yo voy a estar en la estación de tren, va a venir el vagón, que es ese pensamiento, pero yo no me voy a subir. Subirme a ese pensamiento ya implica que voy a pensar todas las consecuencias que pueden pasar, lo que me pasó anteriormente, lo que va a pasar en el futuro. No, yo veo el pensamiento, pero lo dejo pasar, ¿no? Me voy separando de ese pensamiento. Entonces, el ejercicio del tren funciona muy bien, que lo veo, lo dejo pasar, ¿vale? No me subo a ese tren cuando identifico el pensamiento. Lo primero que tendríamos que hacer primero es identificar qué pensamientos son los que más tenemos ahí que nos perturban o nos hacen estar mal. Nosotras siempre a los pacientes les hacemos que hagan un registro con que registren un poco esa situación que me produce algún pensamiento desagradable, qué pensamiento es y cómo yo me siento con ese pensamiento. Y cuando ya vienen a la siguiente semana, ya al final lo que nos traen son como 4 o 5 pensamientos Preocupaciones. o preocupaciones que son los que están ahí con el rum y rumiando, como ha dicho Encarna. Nosotras en la consulta siempre, aparte de dar una libreta para poder hacer esos registros, nos encanta hacer un grupo de WhatsApp con ellos mismos. Es decir, en la sesión pedimos permiso y hacemos como un grupo de WhatsApp donde solo queden ellos. Entonces, o el típico grupo que tienes con tu número de yo mismo yo. Entonces, esa conversación, ese grupo, ese espacio, cuando yo tengo un pensamiento dentro de mi cabeza, en mi cabeza está hecho un lío. Cuando yo lo hablo con alguien, cuando explico y le pongo palabras a algo que me preocupa, ya se empieza a organizar la preocupación cuando lo hablo. Pero cuando lo escribo, se va haciendo más pequeño. Entonces, muchas veces, si yo tengo pesadilla, tengo un sueño, tengo una preocupación que no me deja dormir, cuando yo lo escribo ya se queda ahí. Dicen que a partir de los 10 minutos de escritura automática, es decir, escribir sin juzgar, con mi música, un poco a soltar esa parte de la carga mental o del batiburrillo que a veces llevamos dentro de nuestra cabeza, conectamos de verdad con lo que sentimos, es decir, empezamos a elaborar de verdad qué es lo que yo necesito en ese momento. Claro, como de normal los pensamientos me los quiero quitar y empiezo a luchar, porque vamos con la cabeza hecha un bombo, sin saber ya ni qué pensar, ni qué me pasa, ni por qué estoy sintiendo esto. Claro,
Una vez que yo ya tengo mi lista de pensamientos, que son los que yo me quiero quitar, vamos a entender primero la reestructuración cognitiva. ¿Qué es la reestructuración cognitiva? Pues de normal, ante una situación, mi cerebro automáticamente o mi mente empieza a tener un pensamiento. Ese pensamiento me genera emociones y esas emociones hacen que yo tenga una conducta, que yo haga cosas. Y muchas veces se va retroalimentando ese bucle. Si ante una situación yo automáticamente pienso, madre mía, va a ser un desastre, no puedo, ¿qué siento? Miedo, ansiedad, me noto cada vez más nervioso, me bloqueo, tartamudeo, me trabo. ¿Qué hago? Me bloqueo, empiezo a sudar, voy evitando. Totalmente, no es que es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que cambiar. ¿Dónde podemos cambiar ese círculo? Cambiando la frase negativa, esa de no puedo, me va a pasar algo malo, voy a suspender, esto va a salir mal, voy a enfermar, por una frase amable. Que, como dijo Encarna en otro programa, la frase tiene que ser en positivo y que no sea de más de tres palabras, por ejemplo, ¿vale? Si cambiamos esa frase, por ejemplo, si sustituimos el no puedo por el voy a intentarlo, yo puedo, esto va a salir bien, ¿qué pasa? Que ya la emoción cambia, la emoción es más de empoderamiento, más positiva, entonces la acción pues, va a tener un resultado totalmente distinto. Por ¿no? ejemplo, estoy acordándome de una amiga que tiene el examen de oposición este fin de semana y el otro día le dije, venga, confía que todo va a ir bien, tal, dice, y su frase era un poco más larga, pero era, soy lo suficientemente lista para hacer el examen. Y es verdad que es una frase más larga, pero a ella le daba vale. confianza. O decir, tu frase del mira, examen. cuento con los recursos para poder Claro. hacerlo bien. O cuando llegue el momento nos preocupamos. Tenía un Claro. chico que también tenía un examen, ahora que estamos en época de oposiciones, que tuvo una parte de un examen de oposición que le ayudó un montón la frase de todavía no he suspendido. Cuando me digan la nota me preocupo. Claro, esa ha sido mi frase en todo el proceso del cáncer, con cada diagnóstico y tal, cuando llegue el momento nos preocupamos, pero ahora mismo todavía no tenemos nada, ¿no? O una frase que también se oye mucho de cuando lleguemos al puente lo cruzamos. De decir, venga, cuando llegue el momento nos ocupamos de ello. Porque muchas veces como nos anticipamos tanto, claro. Es que es el sufrimiento, está la ansiedad ahí en el futuro, preparándonos para no sufrir, ¿no? Sufrimos más con la anticipación de lo que va a pasar que cuando realmente pasa. Entonces, yo aquí me acuerdo mucho de Carlos Alcaraz cuando explico la reestructuración cognitiva con la frase, porque él es de animarse mucho, de hablarse siempre en positivo. Ahora cuando ganó el Grand Slam de Australia, lo entrevistaron mucha gente porque ahí es como estaba con muchos dolores, con muchos calambres. Y él dijo que la clave era el hablarse en positivo. Dice, cuando tengo un evento de estos así muy importante, dice, es primordial el hablarme en positivo y el cuidarme de manera exagerada, como decía Encarna en el otro programa, el autocuidado, ¿no? Exageradamente Tratarme bien. exageradamente bien. Y sus frases, por ejemplo, pues son, o el vamos Charlie, cuando a lo mejor está que ya no puede más, él se lo dice, vamos Charlie. O el Carlitos a magia, ¿no? Eso también se lo dice mucho, el Carlitos a magia saca eso. Y muchas veces cuando nos hablamos de esa forma es que cambia todo puede cambiar. Si yo, por ejemplo, a la hora de un examen digo, voy a suspender, es que mi cerebro automáticamente ya dice, bueno, pues nada, no nos esforzamos más. Pero si yo, con el mismo examen, digo, he estudiado mucho, he ido a clase, voy preparado, entonces nuestro cerebro ahí funciona como Google Maps y va buscando la información de decir, en este sitio estaba esto escrito, aquí lo subrayé, y puedes defender el examen. Y todo cambia con la forma de hablar, ¿no? O sea, que mirar sí es importante, ¿no? Claro, el ser amable con nosotros mismos, el activar los recursos, de cuento con todo lo necesario para hacerlo bien, ante ciertas situaciones que puedan ser un desafío, o he entrenado mucho y voy a dar lo mejor de mí. Muchas veces el puedo gestionarlo, el puedo tener el control, ya ahí hace que la respuesta del cuerpo sea totalmente diferente. Es verdad que en otro programa veremos que hay creencias tan arraigadas que vienen asociadas a sucesos traumáticos, que eso es otro melón. Entonces no es muy fácil. Esto requiere mucho entrenamiento y hay veces que hay que entender también qué hay detrás de todo eso, de la vida de una persona. Si a mí toda la vida me han dicho, oye, que no eres importante, tu opinión no importa, es claro que decir, bueno, mi opinión voy a darla. Pues puedo notar un bloqueo o una dificultad mayor y creo que es importante hacer este matiz al hablar de esto, ¿no? Que no quede en
El happy Esto flower. no es tan fácil. Aunque esto es nosotros seamos muy difícil, happy, pero esto es es difícil, serio. ¿no? Entonces, es verdad que hay que entender. Entonces, una vez que yo ya veo, vale, no tengo este pensamiento, voy a intentar pensar algo, reestructurar esa estructura mental que aparece automática por algo que sea más amable y que me apoye. Y una vez que yo ya tengo esa frase, te voy a intentarlo, o voy paso a paso, o voy poco a poco, o voy a tratarme bien. Muchas veces nada más que el hecho de decir voy a ser amable conmigo, Claro, voy a ya cuidarme, estás haciendo mucho. ya cambia una situación difícil o un pensamiento en el que siempre me machaco y siempre me enrosco y va Claro. cambiando. Cuando estamos con ansiedad, si os dais cuenta, siempre va con el y si. ¿Y si pasa esto? ¿Y si suspendo? ¿Y si tengo una enfermedad? ¿Y si? Los y si. El antídoto para todos esos y si es cuando llegue el momento nos preocupamos. Cuando llegue el momento ya veremos. O Dios dirá, ¿por qué no podemos hacer otra cosa? ¿Vale? Y luego entramos en los filtros. Vamos con los filtros. Claro, los filtros nos salvan la vida. Yo siempre digo que es lo que a mí me hubiese encantado saber con 15 años. Sí, Porque si con 15 años me hubiesen explicado los filtros, me habría ahorrado sufrimiento como un montón totalmente, de porque años. te libera, te libera. Te libera. Entonces, el primero de los filtros es, ¿esto que estoy pensando es evidente? ¿Es real esto que estoy pensando? ¿Esto que me está preocupando ha pasado de verdad? ¿He tenido un problema real? ¿He tenido el accidente real? ¿Es real que mi madre está enfadada conmigo y Aquí no me va a hablar de por vida? Aquí yo me gusta poner evidencia a favor y en contra de esto que estoy pensando. Como hemos adelantado antes, el 95%, en el otro programa adelantamos, el 95% de las cosas que pensamos no van a pasar, no son reales, será un 5 y va a ser diferente. Entonces, aquí la mayoría de los pensamientos ya se irían fuera, es como ya los pasaríamos con el tren. ¿Por qué? Porque no son reales, porque no tengo evidencia de esto que está pasando, porque esto no es real. Entonces ya no le voy a prestar más atención, lo vamos a pasar. ¿Pero qué pasa si son reales? A mí me encanta decir el que de cada 100 cosas que pensamos solo una pasa. Sí. ¿Verdad? Que sería que A de ti te cada gusta más 95, ese. 5, pero a mí mi regla me Sí, funciona. Encarna siempre dice que es el 1%. Porque es como, si yo voy a participar en una rifa y compro todas las papeletas para que me toque algo de 20 euros, me merece la pena gastar 100 euros en la rifa para una escobilla del bate. Pues a lo mejor no. Entonces es como, vale, es que no merece la pena alimentar Ese tanto pensamiento. ese easy o ese... ¿Y si esas 5 cosas pasan? Bueno, vale. En el caso de que pase, ¿cuál sería el siguiente filtro? Vale, en el caso de que sea real, entonces ya pasaríamos al filtro de la gravedad. ¿Es realmente grave esto que estoy pensando? ¿Es lo más grave que me puede pasar? ¿De nada grave a muy grave? ¿Dónde lo pondría en ese continuo? ¿De 0 a 100 de grave? ¿Dónde lo pondría? Y ya cuando lo racionalizamos un poco, pues vemos que esto es una tontería, que esto no tiene importancia en comparación a las cosas que me podrían pasar. Y ahí ya es como si objetivamente lo veo, pues esto no es nada grave. Como tú dices, tu regla del 10, ¿no? Esto dentro de 10 días ya ni me acuerdo, fuera. Ya ese pensamiento lo pasaríamos. Incluso a mí la regla del 10 funciona súper bien porque es como, ¿cómo de grave es en 10 minutos? ¿Cómo de grave es de aquí a 10 horas? ¿Cómo de grave es este mismo problema de aquí a 10 días? En 10 semanas, en 10 meses y en 10 años. Porque eso nos permite ver más allá. Pero es que incluso para las situaciones más graves ayuda. Por ejemplo, cuando diagnosticaron el cáncer, me acuerdo antes del cáncer, la primera vez el meningioma, en el momento que dicen, bueno, tiene un tumor cerebral, lo primero que piensa el cerebro es, la mata, se muere, no vuelve a hablar. Entonces, en 10 minutos el cerebro no puede procesar y es lo más grave que puede pasarte en la vida cuando todavía estábamos esperando pruebas. Entonces, si tú ahí dices, venga, en 10 minutos es lo peor que nos puede pasar y en 10 horas, pues en 10 horas a lo mejor teníamos resultados. Y en 10 días, pues en 10 días estábamos tranquilos, ya lo fuimos controlando todo, fuiste a Madrid a pedir una segunda opinión. Y en 10 semanas, pues en 10 semanas luego vino el COVID, atrasaron la operación. 20 meses. No te operaron en 20 meses, es decir, y en 10 meses, pues en 10 meses ya estaba operada, fue todo bien, fue mucho mejor de lo que esperábamos. Nos pintaban de la operación, de la preparación. Y en 10 años, pues vete tú a saber, en 10 años. Nos quedan 5. Ahora se ve lejano, ¿no? En ese sentido. Nos quedan 5. Sí, entonces, es que hasta para lo más difícil ayuda. Entonces, y para las cosas, imaginaros que no son tan complejas, pues
nos ayuda a No, relativizar. pero por ejemplo, te ha dejado tu pareja, que es lo que pensamos, ¿no? Y ahí en ese momento, porque ahora tenemos un montón de rupturas, el mes no sé de qué la pasa, ruptura. este es el mes de la ruptura. Vamos a hacer un Y programa. sí, lo tenemos que hacer. Y te ha dejado tu pareja. Y en ese momento es como, es lo peor del mundo, ¿no? Y ya piensas, es que no voy a encontrar una persona igual, es que nadie me va a querer. No, en ese momento, y entonces es lo más grave, en este momento, pues sí me está afectando mucho. Pero si somos capaces de ser un poco objetivos, pues vemos que no es lo peor, que esto lo voy a poder superar, se va a pasar y en 10 meses voy a estar bien, como dice Encarnado, o a lo mejor en 10 semanas, ¿no? Entonces ahí ya lo pasaríamos. Entonces, O de aquí a 10 años, cancelar una boda antes de casarte, en 10 minutos y en 10 meses todavía lo ves difícil. pero ya Pero a de lo aquí a largo 10 años de... vete tú a saber Claro, si no da para rehacer la vida, conocer a alguien ella tiene hijos y o estar todo, bien contigo claro, misma, ¿no? claro. Entonces, resulta que ya ahí ese pensamiento se habría ido. Pero vamos a que sí, que realmente tenemos evidencias de que es real Es y grave. es muy grave. Y estamos en los 10 minutos. ¿Vale? En ese Estamos en momento, morado. para mí es muy grave. Como por ejemplo, pues no lo sé, que te hayan despedido del trabajo en este momento y para ti es lo peor, porque tú valoras tu trabajo, depende económicamente de eso. Tenías un plan de vida montado Claro, con ya ese montado, trabajo. organizado. Ahora mismo es lo peor. Entonces pasaría al tercer filtro, que es el filtro De la utilidad. de la utilidad. Esto que estoy pensando es realmente útil, me ayuda a pensar así, me ayuda a resolver el problema, me ayuda a estar dándole vuelta y vuelta a esto, me ayuda a estar todo el rato machacándome, me ayuda a encontrarle soluciones. Claro, cuando yo ya pienso, como decíamos, si un pensamiento es verdadero o falso, no nos sirve si es útil. Entonces, muchas veces, si en 10 minutos me acaban de dar una mala noticia, me siento fatal, estoy súper triste y estoy fatal, ¿vale? ¿Me ayuda a estar machacándome? Voy a ver qué me sirve. Pues mira, a lo mejor me sirve pues irme a dar un paseo, pensarlo mañana, buscar soluciones, o me he quedado sin trabajo. Y es grave porque necesitamos trabajo y para vivir, para Totalmente. mantenernos, para Es todo. grave. Voy al siguiente filtro, ¿me ayuda? No. Voy ¿Puedo a hacer algo llamar, ahora voy a mismo? hacerme LinkedIn, voy a ver qué opciones tengo Claro, para ir mirando voy a ver si tengo que rescatar algunos ahorros claro. para poder llevar estos meses, si tengo que pedir el paro. Fijaros, ahí ya el cerebro empieza a buscar soluciones. Cuando el cerebro empieza a buscar soluciones, cuando empieza a elaborar cómo activar todos esos recursos que yo tengo, ya empieza a sentir alivio. Porque ya veo más allá de ese bloqueo cuando me quedo en un pensamiento y enroscado. Entonces ayuda muchísimo. Recordamos, esto que estoy pensando es evidente. Si no es evidente, descartamos. Es grave. Si no es grave, menos de 5, fuera. Esto se pasa. A lo mejor hay que dar un poquito de rabia y es fácil. Y vamos al último. Esto que estoy pensando es útil. Me ayuda a pensar así. Me ayuda a resolver el problema. Me ayuda a estar dándole vuelta y más vuelta Claro, a esto. este ejercicio es súper efectivo. Hay veces que no nos lo podemos quitar. Vamos con otra técnica, ¿no? Que no nos lo podemos quitar y estamos porque ahora mismo es muy reciente y no puedo parar de pensar en esa cosa. Me tiro todo el día con ese pensamiento y me genera mucho malestar. Ahí una técnica que puede funcionar muy bien es la salida de espera o los pensamientos al cajón, ¿no? Entonces, aquí es como tenemos que imaginar que esos pensamientos están ahí, van a estar porque están todo el tiempo, pero tú dices, no, os voy a mandar a la salita de espera, sé que estáis ahí, que os tengo que atender, pero luego os atenderé. Y aquí la técnica que normalmente se suele hacer es que vamos a dedicar 15 minutos al día para pensar en todos esos pensamientos negativos que yo puedo tener, como ha dicho antes Encarna, escribiéndolos, ¿no? Puede ser a lo mejor por la mañana, de 9 a 9 y cuarto, o después de comer, de 4 a 4 y cuarto, y entonces sí que me voy a centrar a pensar en todo lo malo que me pueda pasar, o en ese pensamiento de la ruptura, o en ese pensamiento del trabajo que me agobia, pero ya el resto del día no puedo volver a pensarlo. Cuando venga ese pensamiento, mañana os pongo ahí en la salita de espera, os meto al cajón, mañana os atiendo, pero ahora mismo ya no puedo atenderos. Yo soy un poco más machacona porque yo soy más caña y cuando tienen algún run fuerte de esto que están enroscados, les mando el siguiente ejercicio, que es que hagan eso de los 10 minutos, bueno, yo les digo 10 Sí. minutos 5 veces al día. Y entonces, que en esos 10 minutos 5 veces al día con alarma, ¿vale? Ojo, que se pongan la alarma, piensen en todo hasta las últimas consecuencias y luego lo terminen con la frase. No sé, en mayúsculas se lo escribo en un papel para que se lo lleven. No sé si esto que estoy pensando será verdad o no, es más, no lo quiero saber.
Y muchas veces os voy a hacer un spoiler, les digo, el ejercicio esto lo tenéis que hacer una semana. Y dicen, Carmen, ¿en serio? Digo, sí, sí. Una semana haciéndolo. Casi siempre ese pensamiento lo hacen como mucho un día. Un día. En el momento que ya dejas de luchar, pero me tengo que exponer de verdad. Y dice, lo voy a pasar fatal. Digo, claro, digo, es cierto. Pero lo vas a pasar mal el pico al principio, pero va a llegar a un punto donde veas que es un pensamiento y que ya no tiene ese poder. Porque como no lo quiero saber, es muy importante, no sé si esto es verdad o no, pero no lo quiero saber. Y no lo quiero saber ya me libera. Y entonces eso hace que, depende cómo sea de enroscar. Hay una frase que me gusta mucho, que la de hace muchísimo tiempo que no he vuelto a ver la película de Lo que el viento se llevó, pero cuando terminaba esa película era como, ya lo pensaré mañana. Es como, ya lo pensaré mañana, ¿no? Cuando termina ella y no me acuerdo la escena que es muy bonita de, ¿sabes? De a Dios pongo por testigo, tal, no sé qué, y termina, ya lo pensaré mañana, ¿no? Pues un poco así. O mi yo futuro se encargará de ello. Claro. Yo, por ejemplo, muchas veces invoco a mi yo futuro y digo, bueno, mi yo futuro es un problema de mi yo futuro y ya veremos esto cómo lo resolvemos, ¿no? Pero es verdad que funciona. Entonces, si tenemos muchísimas preocupaciones, vamos a exponernos a ellas. Vamos a dejar de que nos dé miedo eso que pensamos. Porque muchas veces el mayor miedo es porque como lo evito, ya no pienso. Y no quiero pensar y no quiero pensar y más pienso. Entonces, como estas pescadillas ya le hemos explicado, vamos a desmontarlo. En el momento que yo la desmonto, cuando viene un pensamiento de verdad o hay algo que me quiere decir que me preocupa de verdad, ya puedo ir buscando soluciones. Vale, no es que me preocupa esto. Ayer un chico estaba muy preocupado porque su abuelo estaba mayor y estaba preocupado por la muerte, porque iba a fallecer, porque no sabía cuándo iba a ser el momento. Digo, venga, vale. Digo, esto hay una parte del problema que va a ser inevitable, es una certeza. Dice, sí, sí, lo sé. Digo, ¿qué necesitas para poder afrontar esto mejor? ¿Qué te serviría ahora? Pasar más tiempo, coger recuerdos y hasta lo más duro, lo más difícil, ese voy a ver qué puedo hacer con esta situación, me ayuda, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Así que yo creo que ya no nos queda ninguna técnica, alguna. Nos faltaba una solo para los momentos así más difíciles, ¿vale? Que yo tengo muchos pensamientos, no me los puedo quitar, no puedo luchar y necesito regularme en menos de un minuto. Y ni respirar ni nada, ¿vale? Nada de lo que dicen las psicólogas de pura vida funciona. Y en este caso es lo de buscar 5 cosas. ¿Cómo me anclo yo al momento presente? 5 cosas que puedas ver. Vamos con los sentidos. Entonces empezamos, como ha dicho Encarna, con las 5 cosas que podemos ver. El siguiente, el tacto. 4 cosas que yo pueda tocar. El siguiente, el oído. 3 cosas que yo pueda oír. El 2, 4 cosas que yo pueda oler. 2 cosas que yo pueda o 4. 2 cosas, 3. Ya no hemos liado. Yo lo hago más cosas fácil. Que pueda haber. Encarna acaba con el 5, 5, Yo 5, 5, 5. Digo que no, piense. Pero si vamos contando también, nos hace que nos anclemos más. Al presente. Entonces sería primero 5 cosas que puedo ver, 4 cosas que puedo tocar, 3 cosas que puedo oír, 2 cosas que puedo oler, 1 cosa que puedo probar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. 5 cosas que puedes ver. Pues ahora mismo pues, puedo ver los muñecos, puedo ver la mesa, puedo ver tu anillo y puedo ver el cuadro. 4 cosas que puedo tocar. Pues ahora mismo puedo tocar el suelo con mis pies, puedo tocar los calcetines, puedo tocar mis vaqueros, puedo tocar mi anillo y puedo tocar mis dedos. Ahora noto el tacto de mi piel. 3 cosas que puedas oír. Pues oigo el aire, oigo un pajarillo que se nos ha colado en el plato y oigo mi respiración. Por ejemplo, 2 cosas que puedas oler. Pues tu colonia y el jabón de mano que me he echado antes. ¿Y 1 cosa que puedas probar? ¿La planta? Si no tenemos ninguna cosa un sabor, un caramelo, que podamos probar, traemos a caramelo. nuestra mente un recuerdo, un sabor, traemos un sabor. Y esto lo que hace es anclarnos aquí, en el aquí y ahora, en el momento presente. Y cuando a lo mejor nos está dando una crisis de ansiedad o estamos muy agobiados con ese pensamiento, es una forma de distraer nuestra atención y poner el foco en nosotros. Entonces eso nos va a ayudar mucho. Eso junto a las respiraciones. Y yo os traigo para despedirnos ya de este programa una frase que a mí me encanta de la película del Guerrero Pacífico, que son 3 preguntas que nos pueden anclar muy bien a este momento. La primera es ¿dónde estás? Y la respuesta es aquí. La segunda, ¿qué hora es? Pues ahora. Y la tercera, ¿qué eres? Este momento. Y cuando yo me hago estas preguntas me anclo. Estoy aquí, ahora y en este momento.
Y parece que hasta la mayor de las tempestades Se y de para, se para dificultades en y ese de momento. relatividades me ayuda a anclarme aquí. Entonces esperamos que os sirva este programa, que podáis poner en Sí. práctica algunas de las herramientas que hoy hemos visto. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Así que pura vida.